Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar donde habíamos más o menos quedado. Habíamos empezado ya a hablar nosotros de la cardiopatía isquémica en la clase anterior y decíamos que podían darse dos situaciones, ¿no? Que la lesión al miocardio, la isquemia que sufre el miocardio se vuelve irreversible porque es una obstrucción al flujo bastante importante y además porque esa obstrucción al flujo se sostiene en el tiempo. Y lo otro es que sí que se produzca la isquemia, pero que esa isquemia no lleve a necrosis, porque por uno u otro motivo, pues a lo mejor la lesión estenótica no era de tanta magnitud. Podría ser que a lo mejor esa lesión estenótica se revascularizó ella sola porque se volvió a abrir el vaso, porque los mecanismos fibrinolíticos pudieron más que los mecanismos protrombóticos, porque, eh, porque se hizo un cateterismo inmediato. Entonces, en todas esas situaciones donde lo que ha habido es una lesión isquémica, pero que no ha llevado a la necrosis, que forma parte de la cardiopatía isquémica, vamos a estar ante un cuadro de angina, ¿verdad? Y dependiendo de la magnitud, dije, de esta oclusión, pues podemos tener un tipo de angina que se llama angina estable o otro tipo de angina que se llama angina inestable, de la que vamos a hablar más adelante. Si lo que ha ocurrido en este vaso es que ese vaso ha quedado completamente ocluido, ¿no? Y que no se ha podido revascularizar, pues porque ya tenía una lesión muy crítica, pero también porque a lo mejor no pudieron más los mecanismos fibrinolíticos, porque entonces ahí a lo que vamos, porque se ha sostenido bastante tiempo esa isquemia, entonces ya ahí lo que vamos a tener es un patrón de necrosis y ahí a la lesión pues se va a volver irreversible porque básicamente lo que va a haber es muerte del cardiomiocito, ¿no? Que es lo que vemos acá. Y esto es un defecto ya no recuperable. Y ahí en ese caso entonces hablamos de un infarto. Hemos comentado ya la clínica, ¿verdad? Por clínica va a ser bien difícil poder decir si lo que tenemos es una cardiopatía tipo anginosa, si esto es un infarto, qué tipo de infarto es. O sea, la clínica se van a parecer mucho en las características del dolor. A veces sí que la diferencia va a ser en que ese dolor dura menos, ¿verdad? Cuando dura más de 20 minutos, pues casi siempre estamos hablando de un infarto. Cuando dure más de 10 minutos ya nos hace pensar que eso es un infarto. Lo otro es, nos hace pensar en una angina, si ese dolor se le pasa al paciente teniendo reposo, es decir, el miocardio disminuye, digamos, sus requerimientos de oxígeno, entonces podría ser que se pase el dolor. Y otra situación donde vamos a pensar que a lo mejor ha sido un cuadro anginoso es si el dolor se pasa con un vasodilatador tipo nitroglicerina, ¿verdad? Decíamos que este cuadro va a producir mucha ansiedad en el paciente, es decir, el paciente se va a encontrar pues muy angustiado, con una sensación de muerte inminente, ¿verdad? Esa sensación le va a provocar ansiedad, taquicardia, muchas veces sudoración, ¿no? Y la disnea puede estar más o menos presente, lo mismo que el edema agudo de pulmón puede estar presente, o la aparición de un nuevo soplo también, dependiendo la magnitud nuevamente de esa lesión isquémica. Entonces, en resumen, hemos dicho que la severidad de la isquemia va a depender del número de vasos involucrados, ¿verdad?, en el proceso estenótico, de la severidad de la placa, que tanto ocluye, pues no es lo mismo si ocluye, decíamos, a partir del 70%, ya va a dar síntomas, ¿no? La oclusión, es decir, una oclusión de menos del 50, a menos que estemos ante una angina de Fries-Metal, ¿no? Que la fisiopatología no va a ser necesariamente el tema de la placa de ateroma, sino que hemos comentado que la fisiopatología de la Fries-Metal es más que todo el vasoespasmo, ¿no? Y que a veces esas lesiones, que en principio no deberían de producir una lesión isquémica, cuando se le suma el vasoespasmo intenso, pues sí que terminan causando un cuadro anginoso.
y que a veces no son lesiones que llegan al 70%. Entonces, la severidad no es lo mismo tener una lesión que ocluye 70, ¿no? A una que ocluye 90 o no digamos 100, ¿no? Entonces, la severidad de la placa y la duración, ¿verdad? O sea, más de cierto tiempo, más de 30 minutos, dice aquí, la necrosis o tejido infartado, ya va a empezar a haber muerte celular y pues ya eso no hay manera, ¿no? Eso ya no tiene sentido siquiera. Muchas veces insistir, bueno, siempre se revasculariza, ¿no? El tiempo que se espera para poder hacer una revascularización son máximo 2 horas, ¿verdad? En un paciente que tiene un infarto, y por eso en los países, miren, este tema de la cardiopatía, de la enfermedad cardiovascular tiene su importancia, porque creo que se los he dicho en alguna clase anterior. En los países ricos, que son como las grandes industrias, ¿no? Que invierten en temas de salud y que hacen investigación. En los países ricos la gente va a morir antes del COVID, con el COVID cambió un poco eso, pero antes del COVID la gente moría de 2 cosas, o se moría de una neoplasia o se moría de enfermedad cardiovascular. Entonces, la enfermedad cardiovascular era la causa número 1 de muerte en esas poblaciones. Luego, durante un tiempo, otra vez está volviendo esa estadística, pero durante un tiempo la causa número 1 de muerte fue el COVID, ¿no? En estos países. Entonces, por eso es que es tan importante este tema, porque conforme los países vamos superando el tema de que la gente muera de diarrea, que las mujeres mueran de parto, que la gente muera de tuberculosis o de dengue, ¿no? Conforme la gente va superando las sociedades van superando las muertes por enfermedades infecciosas o muertes prevenibles que se le llaman, ¿no? Van apareciendo pues muertes por riesgo cardiovascular y obviamente hacia eso van enfocados los esfuerzos de los países. El caso es que en esos países que invierten en este tema, les decía, hay algo que se busca, y es que a usted, aunque le dé un infarto allá en el Quinto Pino, allá en una montaña, usted tenga acceso a un hospital donde lo puedan revascularizar. Y fíjense que esas son como 2 emergencias que buscan resolver. Y cuando hablo de muerte cardiovascular, no solo me refiero al infarto, eso incluye el accidente cerebrovascular. Entonces, en esos países se busca, digamos, que la gente que le da un ACV o que le da un infarto cardíaco, esté donde esté, pueda en menos de 2 horas estar revascularizada, ¿de acuerdo? Eso es uno de los objetivos en muchos países, para precisamente reducir esta lesión isquémica irreversible. Esta es la clasificación, ¿verdad? Espérenme, esto está mal, espérenme, déjenme que voy a recortar esta diapositiva porque tiene allá arriba como titulito, pero el título está abajo, ¿no? Donde dice la clasificación, las formas clínicas de la presentación de la cardiopatía isquémica. Entonces, como ustedes pueden ver, esta clasificación la clasifica la enfermedad, la cardiopatía isquémica en cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Que quizás sea la que más le suene, y la enfermedad coronaria crónica, enfermedad coronaria crónica y los síndromes coronarios agudos. Dentro de los síndromes coronarios crónicos debe estar la angina estable, y vamos a ver por qué se le llama angina estable, ¿no? Y dentro de los síndromes coronarios agudos van a estar los infartos que conocemos, ¿no? Los infartos con elevación persistente del segmento ST y sin elevación persistente del segmento ST. A lo mejor se elevó y luego se normalizó o hay un descenso del ST, ¿no? Entonces los hay dentro del grupo sin elevación del segmento ST, y cuando hablamos del segmento ST, estamos refiriendo al electro, ¿no? A los cambios del electrocardiograma. Entonces,
cuando hablamos de sin elevación del ST, entonces nos estamos refiriendo a el infarto propiamente dicho, sin elevación del ST, a la angina inestable, que entra dentro de este grupo de los síndromes coronarios sin elevación del ST, y a la angina de Prinzmetal, ¿verdad? Esta clasificación es importante hacerla, porque también dependiendo en qué grupo, digamos, cae el paciente o logremos ubicar al paciente, el manejo va a ser un poco también según, no es lo mismo el que tiene la angina inestable, que se tiene que hacer el cateterismo. Si hay un infarto, se tiene que hacer el cateterismo corriendo en cuanto llega, ¿no? Cuanto antes mejor. Ya dije, habitualmente los servicios de cateterismo ponen 2 horas de límite. En 2 horas a usted en estos hospitales nuestros ni lo ha alcanzado a ver, ni del triaje ha pasado a lo mejor, ¿no? Es decir, de que le tomen los datos y, ¿no? Entre que lo llevaron, lo atendieron, le dijeron, ahí hacia el Seguro Social, le pararon bolas y vieron si tenía si ha pagado o no ha pagado. Entonces ya le pasaron las 2 horas. Y va al hospital, a la escuela, pues entre lo que lo regaña el vigilante, porque iba a decir otra palabra, pero muy fea esa palabra, entre que le regaña el vigilante, va y lo deja pasar, entonces ya le fueron las 2 horas. Entonces, a veces ese es el tema que tenemos nosotros aquí, ¿no? Que es un subdesarrollo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pero luego vamos a hablar de un poquito de cuándo se tiene que hacer el cateterismo y eso. Entonces, como vimos de las anginas de pecho, hemos visto que hay angina estable, que la angina estable pertenece a las enfermedades crónicas, coronarias crónicas, y dentro de los síndromes coronarios agudos debe estar la angina inestable y la angina de Prinzmetal, ¿no? Entonces, en traducción, una angina es aquella lesión miocárdica, isquémica, miocárdica, pero que no causa necrosis del tejido. O sea, ha sido un evento que ha sido transitorio y que por algún motivo ese vaso se ha vuelto a repermeabilizar. Entonces, en el caso, por ejemplo, déjenme, creo que, creo, sí, ahí está, esta diapositiva en la que estaba, esta diapositiva. En el caso de las anginas, les decía, sobre todo la angina estable, va a depender un poco qué tanta es la lesión obstructiva. Entonces, el paciente subió pisos, ¿no? Subió unos 5 pisos, le entró la taquicardia, le cogió el dolor, pero el paciente se sienta y entonces al disminuir la demanda de oxígeno porque está en reposo, se le pasa el dolor. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una lesión. Tiene una lesión que es menos oclusiva, digamos, de la que tiene el que se infarta. Entonces, la angina de pecho es el dolor torácico intermitente producido por una isquemia de miocardio transitoria y reversible, que tiene 3 manifestaciones principales: la angina estable y la angina inestable, ¿verdad? Que se dan sobre una placa de ateroma, y la angina de Prinzmetal, donde hemos visto que el mecanismo fisiopatológico más importante de la angina de Prinzmetal es un coronario intenso que va a terminar ocluyendo el flujo de estas arterias coronarias o arterias epicárdicas. La de los pacientes representa la forma de presentación de la cardiopatía isquémica en aproximadamente el 50% de los pacientes. Es decir, muchos pacientes lo que tienen es una angina que se le conoce como angina estable. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque resulta que este cuadro se va a desencadenar más o menos de forma estable, digamos, bajo el mismo tipo de esfuerzo. O sea, se trata de una angina que se desencadena solo con el esfuerzo más o menos de la misma intensidad y con un umbral más o menos fijo. Es decir, este paciente sabe que si van dando
¿ah? 2 pisos, o van dando, no use el ascensor, van dando, qué sé yo, 6 cuadras, le va a dar el dolor. Entonces este paciente también tiene un problema, que se vuelve sedentario. El dolor episódico asociado a ejercicio o a cualquier aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, pero casi siempre bajo las mismas condiciones, digamos. Es decir, que este paciente en reposo en principio no tendría por qué cogerle la angina, en principio. ¿Ah? Porque si ya le cogen reposo la angina, pues ya ahí estamos hablando de otro tipo de angina que se llama la angina inestable. El paciente experimenta dolor y las características, les decía, son iguales para todos ellos. Es decir, cuando a mí un paciente viene contándome un dolor que es típico, ¿no? Un dolor típico coronario, que les decía en la clase anterior, pues es un dolor que es básico, que el paciente tiene la sensación como que le pusieran, y ustedes así lo tienen que interrogar cuando les toque, porque a veces hay que saber, esto es importante saber los hipótesis, porque esto puede salvarle la vida a un paciente. Fíjense, la vez pasada me decía alguien que tiene, no sé si tiene mucho dinero, pero sí tiene un buen seguro médico, ¿no? Tiene un seguro médico que le cubre hasta que se lo lleven en ambulancia medicalizada. Entonces me decía la esposa, ¿no? A mí lo que me da coraje, doctora, me decía, es que fuimos donde la doctora X, ¿no? Y no nos dijo, no nos pudo decir. Y como en los 2 días el marido se infartó, un infarto de estos. Está hecho un vegetal el señor cuando ya se salió, ¿no? del ingreso, porque costó mucho poderlo recuperar. Y entonces la familia lo que reclamaba era que habían ido unos días antes al médico y no les pudieron decir, oiga, eso puede ser un infarto, ni siquiera se los advirtieron. Entonces es muy importante saber identificar cuando tenemos un dolor de pecho, porque mire, si una osteochondritis eso no lo va a matar, no va a pasar del dolor, pero si es un infarto, uno está cometiendo, yo siempre creo, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero yo creo que uno siempre tiene que descartar como lo más grave. Ayer me llegaba una señora y me dice, fíjese que venimos con una remisión, ¿no? Venimos de Olancho, de allá de Palestina, oiga bien, y venimos con una remisión porque nos mandan a ingresar al hospital escuela porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces la señora trae una clínica respiratoria, ¿no? Entonces, esa clínica respiratoria puede ser porque tiene sobrecarga de líquido por el riñón, que eso si la señora se le pone un diurético se le va a quitar. Pero la remisión decía que esa señora había estado, oiga bien, 9 días ingresados en un hospital pues estaba en Juticalpa, creo, no, en Catacama, no sé, el caso que venía de por allá, de un hospital, 9 días ingresada y que venía con una neumonía bilateral por COVID, así decía la remisión. Pero a nosotros nos dijeron que buscáramos un nefrólogo porque eso era el problema, es el riñón. Entonces, claro, si es el riñón y la señora todavía orina, bueno, ya les contaré, de hecho con 2 pastillitas de furo arrancó a orinar la señora como una campeona, ¿verdad? Pero le digo, pero mire, le digo yo, aquí no lo voy a atender, le digo, no lo voy a atender, voy a revisar lo que dicen los papeles, porque si es COVID lo que trae la señora, le digo, tiene que ir a ingresarse al hospital de la escuela. Y yo no le voy a poder ayudar, porque lo mío son los riñones, y en el hospital que yo estoy, pues la familia no podía afrontar gastos hospitalarios. Total, hágase la prueba de antígeno, hágase la radiografía y entonces vamos a ver. Se oía líquido, pero volvemos a lo mismo. Yo no sé si esos son mocos o es líquido de sobrecarga de volumen, ¿no?
tenía edemas, entonces podía ser que fuera líquido, pero con una remisión que dice que viene con un COVID y neumonía bilateral, pues yo tengo que confirmar. Entonces le hago la prueba y le digo, salió negativo. Ah, bueno, entonces cuando usted ya como que va sacando lo que es peor, digamos, usted se va quedando con lo menos malo. Entonces cuando usted tiene un dolor torácico, usted tiene que saber cómo es ese dolor. Es un dolor opresivo, centro torácico, que a veces se desencadena con la actividad física. ¿Se puede desencadenar en reposo? Sí, la angina estable se desencadena en reposo, la angina inestable, perdón. Pero que muchas veces, la mayoría, va a coincidir con el aumento de la actividad física. Y como menciono por ahí, no solo la actividad física, ¿verdad? Un enojo, un pánico, una crisis de pánico, algo que le aumente la actividad adrenérgica y que le produzca taquicardia y que le produzca hipertensión, ¿no? Y entonces eso hace que demande más oxígeno. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Casi siempre, cuando estamos hablando de un cuadro anginoso, ese dolor no va a durar más allá de 10 minutos, 3-5 minutos, ¿verdad? Un dolor estrictamente relacionado con el esfuerzo, en el caso de la angina estable, que suele durar de 3 a 5 minutos y que, mire, más de 20 minutos ya eso es un infarto. Aquí dice 30, bueno, porque depende de donde uno lo lea. Hay varias literaturas, hay algunos que le hablan de 10, de 20, de 30. Pero si ya se va extendiendo de 10, corra, lleve ese paciente al hospital, que eso puede ser un infarto, ¿verdad? Y en el caso de la angina, decíamos, es un dolor pues que se va a pasar con el reposo, el paciente se sienta, el paciente va caminando, normalmente se les dice a estos pacientes que usen, que anden, fíjense que aquí yo no lo veo, pero en los países desarrollados usted lo ve, que los viejitos así que tienen una angina estable, porque el tratamiento de la angina estable bien diagnosticado es médico el manejo. Entonces usted los ve que ellos andan en la bolsa de la camisa, casi siempre son viejitos obviamente, entonces andan en la bolsa de la camisa la nitroglicerina, que es un vasodilatador, agregar vasodilatador a su glosario. Entonces ya se tomaron la nitroglicerina sublingual, se la ponen y se les pasa el dolor. Se pasa en reposo y con el uso de vasodilatadores coronarios. Como ya hemos comentado, se origina por la formación de un trombo sobre una placa de ateroma rota. Ahora vamos a hablar del síndrome coronario agudo. En el síndrome coronario agudo, acá, en la angina estable, lo que ocurre es que es una lesión, decíamos que no es crítica, que al producirse el vasoespasmo, el vaso se cierra y entonces ahí es donde se coge el dolor, ¿no? Acá es una placa que se inestabiliza y como ya hemos comentado, se origina por la formación de un trombo sobre una placa de ateroma y esa placa, ya hablamos de la turbulencia, se rompe y termina causando una obstrucción brusca, ¿verdad? Esta obstrucción puede ser total o puede ser parcial, pero usted agréguele a esa obstrucción, ¿verdad? Que puede ser total o puede ser parcial, agréguele el vasoespasmo. Entonces, hay dos formas clínicas de presentación de este síndrome coronario y una va a ser el infarto y otro es la angina. ¿De qué depende que sea un infarto o una angina? Lo habíamos comentado la vez pasada. La diferencia entre angina e infarto estriba en que en el infarto la obstrucción coronaria es completa y va a haber necrosis de miocardio, ¿verdad? Y en cambio, en la angina, por algún motivo, quizá activación de nuestra propia fibrinólisis, ¿verdad? Nuestros mecanismos que hacen fibrinólisis, nosotros les decía en la clase anterior, a la parte que se activa la coagulación, espérenme que esto, fíjense que tengo un problema, parece que ya se quedó guardado, estoy intentando guardar este libro desde ayer y no me deja estar, a ver si
luego voy a revisar en qué quedó la cosa. Entonces, cuando se activa la cascada de la coagulación, a la par decía, se van a activar mecanismos endógenos fibrinolíticos endógenos, vamos a poner fibrinólisis endógena, la nuestra, la propia, la que hay fármacos fibrinolíticos, claro que los hay, ¿verdad? Que se usan precisamente para el tratamiento del infarto, pero la fibrinólisis nuestra, bueno, no hay ninguna imagen aquí. Hay una imagen que a mí me gusta en medicina, que yo se las pongo, que sale una tijerita cortando los enlaces de fibrina. Vamos a ver si la encuentro. Miren, esta es la cascada de coagulación. Esta es la hemostasia primaria, esta es la hemostasia secundaria, ¿verdad? Y aquí, ¿ven? Esta es la fibrinólisis. Entonces nosotros tenemos mecanismos que van a venir a romper esos enlaces de fibrina. Si pueden más la fibrinólisis endógena, entonces lo que tendremos es una cardiopatía, una angina inestable. ¿Que esa angina inestable se puede infartar más adelante? Claro que sí. O sea, ese paciente no se puede ir del hospital sin un cateterismo. El año pasado, no, miento, hace como 2 o 3 años, ustedes se acuerdan de aquel, bueno, los que vemos un poco el tema político del país, de aquel militar que fue el que dio el golpe de Estado. No me acuerdo cómo se llama ese señor. Entonces, yo lo que escuché es que dijeron que lo habían llevado al hospital militar con un preinfarto, decían los periodistas. Luego de que estudien este tema, van a ver ustedes que ningún libro de medicina al menos habla de preinfarto. Eso no existe en la terminología médica, ¿verdad? Entonces resulta que lo llevan disque con un preinfarto y al día siguiente como que lo volvieron a llevar ya infartado. Ese señor posiblemente la primera vez lo que tenía era una angina inestable. Entonces, claro, la dejaron correr, digamos, lo dejaron estar y se infartó. Entonces, un paciente que tiene una angina inestable, el riesgo de que se infarte es altísimo. Ese paciente tiene que hacérsele un cateterismo cardíaco. Urgente ahorita. No como al infartado. El infartado llega y hay que hacer el cateterismo en menos de 2 horas. En el caso de la angina inestable, el cateterismo se puede diferir 1, 2, máximo 3 días, pero ese paciente tiene que salir del hospital con un cateterismo, a diferencia del que tiene angina estable. El que tiene angina estable se puede hacer el cateterismo, va con su cardiólogo, el cardiólogo un día le programa un cateterismo, pero no es una cosa que se tenga que hacer ya. El dolor torácico es similar en ambos casos, ¿verdad? En la angina estable, pero contrariamente puede aparecer en reposo. Fíjense que estaba en la cama y le cogió el dolor. ¿Verdad? Eso no está bien. O no cede con el mismo, no cede con la nitroglicerina, no cede cuando el paciente se pone en reposo. O sea, el dolor persiste a pesar de y dura más de 20 minutos. Bueno, decíamos, en el infarto hay necrosis. Y como hay necrosis, hay destrucción del miocardio. Y se van a liberar los marcadores de necrosis miocárdica, de la fibra de miocardio, se van a liberar a la sangre al ser destruido el miocardio. Entonces, esto lo vamos a poder medir y es un parámetro que si está elevado en la sangre, nos va a indicar que ha habido un infarto, que eso no fue una angina, porque la única manera de que estos marcadores de necrosis, que son las troponinas, se eleven en la sangre es porque hubo destrucción del tejido miocárdico. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en un amplio porcentaje de casos, la angina inestable puede evolucionar ocluyendo totalmente la luz vascular y provocando un infarto de miocardio, lo que les decía, ¿verdad? Una angina inestable. Mal. La angina inestable.
La angina inestable se produce, decíamos, con un ejercicio de bajo perfil, como que un paciente que yendo al baño, defecando, pasa, pacientes que en el baño se infartan, o en reposo, comiendo, o sea, solo la demanda de oxígeno que significa comer, o solo la demanda del esfuerzo de ir a defecar hace que se puedan infartar algunas personas. Entonces, traduce fisiopatológicamente la ruptura de una placa de ateroma, ¿verdad?, que expone el tejido colágeno. Esto lo habíamos dicho en la clase anterior, pero aquí me gusta cómo se ve, porque aquí está más bonito. Vean. Cuando el endotelio vascular está sano, ¿ven? Las células endoteliales están sanas, no pasa nada, o sea, esto es una plaqueta. La plaqueta se mantiene como un disco, pero cuando hay ruptura del endotelio, por lo que sea, hay exposición de esto que son las fibras de colágeno subendoteliales. Y cuando eso ocurre, que esas fibras subendoteliales quedan expuestas en contacto con la sangre, esa va a ser como la vía, digamos, para que estas plaquetas se agreguen, ¿no? Se conviertan en plaquetas activas y se empiecen a pegar a formar trombos unas con otras. Entonces, en el caso de cualquier paciente que hay una placa de ateroma que se inestabiliza, deja en exposición el tejido colágeno subendotelial y eso empieza a estimular la cascada de la coagulación que decíamos, la hemostasia primaria, que va por la agregación de las plaquetas, y la hemostasia secundaria, que es en realidad la hemostasia secundaria, es la cascada de la coagulación, que terminan formando el trombo plaquetario y el trombo de fibrina, que al final es uno solo, sumado a la vasoconstricción intensa. De inmediato se forma un trombo intracoronario que a su vez estimula los procesos de fibrinólisis, proceso que produce lisis del trombo, estableciéndose entonces una lucha entre el mecanismo de coagulación que tiende a trombosar la arteria coronaria, y el mecanismo fibrinolítico que tiende a deshacer el trombo. Si predomina el primero, es decir, si predomina la trombosis, entonces habrá un infarto. Y si predomina el sistema fibrinolítico, se lisa el coágulo, no del todo, ¿verdad?, pero algo se va a revascularizar el trombo y se va a respermeabilizar y va a desaparecer la isquemia y ese tejido va a recuperarse. Entonces, casi siempre en estas condiciones lo que haya son lesiones críticas del 90% en adelante. En la angina estable decíamos 70%. Aquí la estenosis es más profunda. Entonces, claro, en un enojo que tenga el paciente va a terminar infartando. Luego está la angina variante de Prinzmetal, que han de recordar que la angina variante de Prinzmetal pertenece, ¿no?, a los síndromes coronarios agudos de este tipo donde no hay elevación del ST. Prinzmetal, básicamente su mecanismo fisiopatológico es el vasoespasmo intenso. Por eso los medicamentos que producen vasodilatación funcionan también en estos pacientes. Aparece en reposo por un vasoespasmo coronario intenso y habitualmente puede aparecer en arterias coronarias que sí que ya tienen algún grado de placa de ateroma, ¿verdad? Pero no puede ser una placa de ateroma tan enorme, circunfleja, o sea que circunferencial, es decir, que rodea toda la circunferencia de la arteria, porque si no, entonces el vasoespasmo no se podría producir. Acuérdense, les decía que cuando hay estas placas
estas placas producen rigidez vascular. Y decíamos que el problema de esa rigidez vascular es que el vaso ya ni se va a poder ni vasodilatar ni vasocontraer, porque hay rigidez, ¿no? Y al haber rigidez, esa propiedad elástica, pues, del vaso se va a perder. Entonces, obviamente, si hay una lesión, una placa de ateroma que rodea todo el vaso, este mecanismo no se va a poder, no se va a producir, ¿no? Bueno, no está clara la etiología, o sea, no se sabe hoy a día en realidad por qué a algunas personas les da este tipo de angina. Es una angina que de gente más joven, de la que le puede dar por una placa de ateroma, ¿verdad? Pero tiene la ventaja de que responde uno al tratamiento, responde a la administración de vasodilatadores. Y luego tiene la otra ventaja, diríamos entre comillas, que el paciente se cura, ¿verdad? Después de hacer el tratamiento vasodilatador por un año, suelen resolverse el problema, ¿verdad? A lo mejor y puede volver a aparecer, pero lo típico es que estos pacientes mejoren bastante, digamos, después de que hacen el tratamiento vasodilatador y esto a futuro pues no le vuelva a ocasionar problemas o molestias, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice, usualmente tiene una duración de 5 a 10 minutos, aunque puede llegar a durar un poquito más. Bueno, el tratamiento vasodilatador habitualmente se hace con antagonistas del calcio. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de infarto y infarto, pues vamos a tener infarto, ¿no? El infarto, ambos pertenecen a la familia de los síndromes coronarios agudos. Casi no se le escucha, doctora. Ah, los demás, ¿cómo me escuchan? Es que alejé un poquito la computadora, la voy a acercar. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces les decía que dentro del grupo de los síndromes coronarios agudos están los infartos, ¿no? Y que vamos a tener infartos con elevación del segmento ST, ¿verdad? Y que lo que denotan estas oclusiones es la extensión en cuanto a la pared, al grosor de la pared. Lo vamos a ver acá. Vean. Esto es un infarto con elevación del segmento ST. Entonces ahí la isquemia y se vuelve transmural, es decir, afecta todo el grosor, toda la pared del miocardio, ¿no? En cambio, recuerden que las coronarias vienen, vamos a ver, acuérdense que las coronarias penetran, vienen por encima, ¿no? del epicardio. Y ¿no? Entonces, la zona más susceptible, digamos, de isquemia va a ser esta, porque son donde ya llegan las colitas, digamos, de las arterias coronarias. Entonces, estas zonas, a veces si la isquemia no es tan de gran magnitud, se quedan más que todo a nivel del subendocardio, en esta zona que vemos aquí, no afecta todo el muro, toda la pared, ¿no? Entonces, en el síndrome coronario agudo, con elevación persistente del segmento, eso significa que dura la elevación más de 20 minutos en el electro, se trata habitualmente de un infarto transmural, es decir, la necrosis ha afectado todo el espesor de la pared de ese ventrículo. En cambio, en el síndrome coronario agudo, sin elevación persistente del segmento ST, es decir, a lo mejor, y casi siempre ya cuando llegan, pues ya han pasado más de 20 minutos,
Entonces, casi siempre ya cuando llegan al hospital, pues ya uno no va a ir elevado el segmento ST, pero digamos que si le cogió el infarto estando ahí en el hospital, porque a lo mejor está ingresado por otra cosa, y estando ahí en el mismo hospital, ahí rapidito se le hizo el electro y todo, entonces puede haber un cambio al inicio, una elevación, pero eso no es persistente. Y por eso aquí habla de elevación persistente, es decir, aquella que dura más de 20 minutos. Entonces, en el síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST, habitualmente la oclusión es subtotal o total intermitente por embolización distal de fragmentos de trombo rico en plaquetas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en algún momento que si por acá hay una placa y esa placa se desprende, pues aquí este tronco que es grande no lo va a tapar, pero esta colita sí ya la va a venir a tapar. Entonces eso les da una idea que la oclusión del vaso en el síndrome coronario, en el infarto sin elevación del ST, pareciera que es una isquemia menos relevante. Sin embargo, tienen casi la misma mortalidad estos pacientes que los de aquí. O sea, ambas son importantes, ¿no? Entonces, en el caso del escasez, es decir, del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿verdad? Lo único que cambia aquí es la C, aquí es con y aquí es sin. Habitualmente es una oclusión que es subtotal, ¿verdad? No llega a tapar del todo al 100%, o intermitente, o que sea también por la embolización distal, ¿no? De un trombo. Y la necrosis afecta únicamente el subendocardio, lo que vemos en este dibujo. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del ST? Esto creo que lo comentamos en la clase del repaso, ¿no? De la fisiología. Cuando usted está viendo el electro, lo que está viendo es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Si a usted le ponen, miren, yo no soy experta en ese tema de electricidad, pero si a usted le ponen de esos aparatitos que miden la electricidad, no va a salir a cero. Va a salir que algo mueve uno, ¿verdad? Ese aparatito. Entonces el sistema de conducción se llama sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿no? Entonces, lo que está reflejado en el papel del electrocardiograma es esta actividad eléctrica del corazón y que conforme la actividad se acerca al electrodo, se dan estas ondas positivas y que conforme se aleja la actividad, se dan estas ondas negativas y crean esta morfología. No voy a hablar en detalle, yo siempre les cuento a mis alumnos que cuando yo llevé electro, que lo vemos muy básico en medicina, fuimos 4 fines de semana, 16 horas, solo para aprender electro normal. Complejo este tema, entonces no pretendo que salgan expertos, ¿no? Pero sí que más o menos tengan una idea de cuando uno está hablando de una elevación del ST. Entonces, sigue el orden alfabético, P, R, S, Q, P, Q, R, S, T, ¿no? Entonces, el segmento ST es el segmento que va de esta onda a esta de aquí. Normalmente es isoeléctrico, o sea, se mantiene plano, ¿ven? Esta es la onda S, esta es la onda T, pero el segmento se mantiene plano. ¿Ven? Lo que pasa es que lo vamos a ver en una que sea más isoeléctrica, lo vamos a ver en B3. Aquí está B3 y B2. ¿Ven? Esto es B2. Entonces, esto es P, aquí vendría el Q, no, en la B3 lo vamos a ver bien. P, Q, R, S y esta es la T, la onda T. Entonces el segmento ST es esto. Y ven que se mantiene plano, ¿no? Cuando hablamos que hay elevación del ST, es esto, ¿no? Esto tendría, la onda S, y la onda S tendría que caer, ¿ah? y dar lugar a paso a la onda T, pero se eleva. Cuando estamos hablando de elevación del segmento ST, a eso nos referimos. Esto
es un poco resumido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el síndrome coronario agudo? Que fue lo que expliqué atrás. Si hay un trombo, ¿no? Se inestabiliza una placa, se produce la activación toda esta que hablamos, coagulación, etc. Si hay un trombo oclusivo que eleva, que tapa completamente, ese trombo va a causar elevación, cambios electrocardiográficos que se van a ver en el electro, ¿no? Pero si la oclusión es parcial, intermitente o como menciono, es subtotal, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que si se mantiene el tiempo, la oclusión suficiente produzca un infarto sin elevación del ST o produzca una angina. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tiempo de la oclusión. O sea, ambos son trombos no oclusivos, pero en este caso se mantuvo suficiente tiempo esa oclusión como para causar la muerte de esos cardiomiocitos. Y como hay muerte de cardiomiocitos, hay lesión, hay destrucción de esas células, va a haber elevación de los marcadores de necrosis tumoral, en este caso de troponinas. En ambos casos, cuando hay infarto, va a haber elevación de troponina. Aquí va a haber elevación de troponina y aquí también, ¿verdad? Y aquí, aunque no, o sea, que el parámetro que nos dice si hay ante un electro normal, digamos, entre comillas, lo que nos dice que ha habido necrosis es la elevación de las troponinas, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Dentro de esta última entidad se engloba, bueno, es que esta diapo viene de acá. Dentro de esta última entidad, es decir, dentro del síndrome coronario agudo, sin elevación persistente del segmento ST, se engloba la angina inestable, si finalmente no hay elevación de troponina, y el infarto sin elevación del ST o infarto subendocárdico, si hay elevación de troponina. Lo que los va a diferenciar es la elevación de la troponina. Ya dije que por clínica, nada. O sea, por clínica todos se van a parecer. Prácticamente, ¿no? Hablamos un poquito de la duración, etc. La mortalidad del infarto agudo de miocardio es superior a mayor edad, ¿verdad? Aunque la prevalencia es menor en nosotras las mujeres. Ya dijimos que nosotras tenemos un factor de protección, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a mortalidad, va a ser igual en hombres y mujeres, ¿verdad? Evidentemente, si soy mayor, mayor riesgo. Si soy diabético, más riesgo. Si soy hipertenso, más riesgo. Todos esos son factores. Si fumo, más riesgo. La mortalidad anda en el 7% para el escasez y 5% para el infarto sin elevación del ST. Ya parece ser un pelín menor, ¿ven? 7% para con elevación y 5% para sin elevación. Pero, tras unos meses, se vuelve igual para ambos. Entonces, por eso es que estos pacientes, ya sea que tengan angina inestable, que tengan elevación, infarto sin elevación del ST, como si tiene que hacerse el cateterismo, ¿de acuerdo? Para ver si hay lesiones que se puedan revascularizar, porque la mortalidad al final de todos ellos va a ser igual, tras unos meses igual en ambos grupos, ¿verdad? En torno al 12% a los meses. Y luego, bueno, hay otros términos de los que vamos a hablar. Espérenme, déjenme, quiero ver una cosa. El diagnóstico lo vamos a dar para la siguiente clase. Hay unos términos que puede ser que se encuentren en alguna literatura que vale la pena como comentar, ¿no? Uno es el infarto masivo. Cuando hablamos de un infarto masivo, un infarto fulminante, dice la gente. Entonces, ahí lo que nos estamos refiriendo es un infarto que llega a afectar un porcentaje importante de masa contráctil, ¿no? Más del 40% de la masa contráctil del corazón, y que puede causar una muerte súbita cuando esto pasa. Y va a originar, producto de esa falla de la bomba, porque aquí lo que va a fallar es la bomba. Pensemos
en el aparato cardiovascular como una tubería, ¿no?, conectada a una bomba. Quien impulsa el flujo es la sangre. Si no hay sangre, puede causarse un shock. Si la tubería, hay un problema con la tubería, también va a haber un shock, pero si falla la bomba, va a haber un shock. En este caso se va a llamar shock cardiogénico. Cuando falla la bomba, un shock cardiogénico. Entonces, a eso nos referimos con un infarto masivo. Luego está la muerte isquémica crónica. Pero es que aquí lo que yo les quería explicar era más la cardiopatía isquémica silente. Esto lo voy a cambiar. Posiblemente hayan escuchado ustedes de pacientes que uno les dice, pero aquí se ve que usted tuvo un infarto, ¿no? Y el paciente ni se entera. Bueno, eso suele darse en personas mayores, diabéticas y mujeres que van haciendo infartos, ¿no? Y que no suelen tener dolor. Y eso es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Bueno, porque como no se enteran, a esos pacientes hay que hacerles cateterismo. Si un paciente ya llega que tuvo un infarto y que no sabe cuándo pasó eso, no, pero eso tuvo un infarto. No, yo no. Pero ahí le sale en el electro. Ya vamos a ver por qué le sale. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero le sale ahí en el electro que se tuvo un infarto. Entonces, a ese paciente también hay que hacerle cateterismo, porque eso lo que le está diciendo es que ese paciente se infarta y ni se entera. Entonces, que un día de esto no le va a alcanzar para llegar. Entonces, también, esta diapo la voy a modificar. Voy a quitar esto, cardiopatía isquémica crónica, vamos a poner la cardiopatía isquémica silente. Y luego está la muerte súbita cardíaca, ¿verdad? Esto ustedes han visto seguramente, los típicos futbolistas que mueren en la cancha de fútbol, eso se llama una muerte súbita cardíaca, ¿no? Pero la mayor parte de esas muertes súbitas cardíacas son por arritmias mortales, ¿no? Que a veces pueden ser problemas de arritmia solo, pero que a veces las arritmias están vinculadas a cardiopatía isquémica. Yo desde que le dio un infarto a, ¿cómo se llama ese futbolista? Que es el portero de, que era el portero de la selección de España, Iker Casillas, desde que se infartó Iker Casillas, joven, ¿no? Deportista. Ya de veras que digo, miren, nació en el 81, tiene 40 años y se infartó hace como 3 o 4 años. Desde que ese hombre se infartó, digo, cualquiera nos podemos infartar. Entonces, la muerte súbita cardíaca casi siempre se debe a arritmias, y a veces esas arritmias pueden ser por algún trastorno en algún canal, ¿no?, de conducción, etcétera, pero a veces las arritmias están asociadas a isquemia miocárdica. También, por eso, cuando hay los pacientes hay que decirles que guarden sus electros, porque cuando hay una arritmia nueva, que a lo mejor en un electro anterior no tenía ese paciente, hay que pensar que eso es una cardiopatía isquémica, ¿verdad? Un paciente que llega por X y uno le hace el electro, y si él trae el electro viejo y uno ve que apareció una nueva arritmia, eso enciende las alarmas que eso puede ser un infarto, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar con el diagnóstico y un poquito de, así muy por encima, el manejo de la cardiopatía isquémica el miércoles de la otra semana. ¿Dudas o preguntas de lo que hemos visto hasta hoy? ¿Dudas o preguntas? Muchachas, hay alguien ahí que hizo un comentario, vamos a ver. Ay, creo que no me deja ver el chat esto. Ay, no me deja ver, no me pone la manito. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, que la hagan ahora mejor. Creo que no, doctora. Bueno, si no sabía si era que no me estaban escuchando, o será digo que no me escuchan o yo no las escucho. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy, lo vamos a dejar aquí. Se escucha bastante interferencia. Ay, muñeca, tarde me doy cuenta.
Bueno, nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar, si Dios lo permite, la otra semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Bendiciones. Igual. Gracias, doctora Iván. Adiós, adiós. Que tengan buen fin.